Al parecer, la ministra de la Mujer tampoco lo tomó bien, pero bueno, vamos a ir cambiando de tema porque como les adelanté, está con nosotros el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. ¿Cómo está usted? Alcalde, gracias por estar con nosotros, un gusto recibirlo. Hoy por la mañana estaba yo tomando mi café viendo, por supuesto, el noticiero, la edición matutina de TV Perú, y vi el enlace cuando usted pues estaba ya en los previos, ¿no? Al inicio de estas operaciones o ya comenzando las operaciones de el traslado pues de los vendedores, ¿no? A la famosa tierra prometida después de 8 años. Pero lo primero fue que me llamó la atención que el alcalde de Santa Anita, el señor, no le estaba de muy mal humor con el tema. Y usted insistió que esto pues era una promesa que se estaba cumpliendo, ¿no? Como lo decía el nombre pues de la propia tierra prometida, y que el único factor más o menos discordante era el propio alcalde de Santa Anita. Comencemos por ahí para entender más o menos por dónde va el desacuerdo de algo que creo yo debería ser pues una buena noticia, ¿no? O eso parecía. Así es, eso es verdad. Enrique, muy buenas noches una vez más y muchas gracias por esta invitación. Lo que nosotros estábamos haciendo era cumplir con algo que viene de hace 7 años atrás. Con otras gestiones municipales se hizo el traslado de la parada, pero se dejó a la gente en la calle y no se terminó de completar esa movilización a lo que es tierra prometida. 50.000 metros cuadrados, un terreno de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y la idea era poder llevar a estos comerciantes. Es así que esto lo venimos trabajando hace muchos meses atrás, inclusive con diálogos con el alcalde Nole, proponiendo fórmulas, buscando soluciones, y no hemos tenido la respuesta del caso. Es por eso que a través de una serie de informes del Ministerio de la Producción, nosotros le estamos dando a este traslado un cariz de mercado temporal. Okay. Vamos a llevar a los comerciantes de la parada a esta zona. Hoy día, mejor dicho, las primeras horas de hoy día, estuvimos ahí trabajando ya lo que es el ingreso de la maquinaria, y hoy día muy temprano, a la hora del desayuno, como bien has mencionado, hicimos un acto simbólico con los ministros que están involucrados, que en este caso es el ministro de la Producción, el ministro del Interior. Está también la PCM involucrada en esto. Dicho sea de paso, no estuvo el Premier porque tenía otras obligaciones, pero hemos tenido mucha ayuda de la PCM en ese sentido. Y también estaba el alcalde de La Victoria, porque de ahí salen los comerciantes que van a ser trasladados. Esa es la idea, es poder cumplir y buscar que aproximadamente unas 2.800 personas se puedan trasladar a esta tierra prometida. Ahora, a ver, ¿por qué es un mercado temporal en estas circunstancias? Si estamos hablando de un operativo que sería completamente legal, además usted lo reiteró, el terreno le pertenece a la Municipalidad Metropolitana. ¿Por qué estamos hablando de un mercado temporal? Porque la oposición del alcalde de Santa Anita no permitiría hacer obras de otra naturaleza. Ya. O sea, ustedes pueden disponer del terreno, pero para modificar la estructura se necesita la autorización del alcalde. Podemos hacer algunas, digamos, obras menores o poner una infraestructura ligera que no implique obras en sí mismo, que son cosas que él podría decir, no van, no te doy la licencia o no te doy la autorización para que puedas tú funcionar. Pero hemos estado analizando y dentro del marco de la pandemia, por esta situación de emergencia, se pueden habilitar estos espacios de esta manera como te estoy diciendo, ¿no? Ahora, cuéntenos un poco, en el proceso de la conversación, ¿no?, que debe haber habido con el alcalde Nole en su momento, ¿cuál era el principal argumento del que básicamente no querían esa avalancha, por decirlo así, de comerciantes en el distrito? Era una de las opiniones. Él quería que ese espacio, estos 50.000 metros cuadrados, fuese un parque ecológico. Nosotros le dijimos, busquemos otro espacio y podemos hacer el parque como Municipalidad Metropolitana, podemos ayudar con otras obras también necesarias para el distrito, pero había una cerrazón. Y una de las cosas que él proponía era que se utilizase algún espacio del gran mercado mayorista. Pero nosotros le explicamos y le dijimos, el mercado mayorista tiene una naturaleza de ser un mercado para mayoristas, y estos son minoristas los que llegarían. Entonces, su propia definición, se generaría una problemática ahí, y además, Enrique, también dijimos, ¿y por qué no exploramos esa situación? Y cuando se exploró esa situación, se veía que ahí, en el espacio del gran mercado mayorista, tenemos un proyecto de inversión que va a hacer un crecimiento. Queremos poder hacer también una zona
para venta de pescados, mariscos, como el gran mercado que se tiene en la zona sur de Lima. Entonces, esas son cosas que colisionan con un proyecto más grande, pero siempre con el cariz de que es para los mayoristas, ¿no? Claro, el tema es organizar, pues, además el proceso. Para terminar esta parte, entonces, mis colegas Alejandra y Patricia en la mañana fueron muy insistentes en poder comprometer un diálogo en el caso de los alcaldes. ¿Hay posibilidad de que esto pues pueda terminar con un final feliz por el lado pues del alcalde de Santa Rita? Porque ya el proceso ya está en marcha, ¿verdad? Nosotros hemos venido dialogando, hemos tenido varias reuniones en la PCM, varias reuniones en la Municipalidad Metropolitana, hemos ido, hemos venido, hemos puesto cosas sobre la mesa y lamentablemente no se ha llegado a buen puerto en ese sentido. Pero el diálogo es algo que siempre nos une y yo estoy abierto al diálogo, yo soy un alcalde dialogante, me gusta que las cosas se puedan propiciar con el consenso, pero también cuando hay una negativa y no se ve el bien común, nosotros buscamos fórmulas que sean legales y que nos permitan seguir avanzando. Claro, finalmente usted tiene esa atribución. Ahora, de todas maneras, esto nos lleva siempre al punto este de el diseño de gobierno de una ciudad como Lima. Es muy complejo, ¿no? Porque evidentemente uno, por supuesto, tiene toda la empatía con los vecinos, ¿no? Por ejemplo, pues los vecinos por lo general no quieren que se ponga pues un penal, una cárcel, ¿no? Eso siempre es un motivo. Pero acá estamos hablando pues de otro tipo de situación. Entonces, claro, cuando estás colisionando como alcalde de la ciudad frente a alcaldes de distritos que buscan prácticamente, qué sé yo, retener un bolsón electoral, ¿no? O quedar bien, entre comillas, con sus electores, es bastante complicado gobernar una ciudad de 10 millones de personas así. Por eso es que nosotros hemos hecho la propuesta de tener una alcaldía mayor, ya hemos conversado en algún momento sobre eso, estamos insistiendo para que esto pueda calar y que esta alcaldía mayor tenga o genere mecanismos que hagan más eficiente el manejo de la ciudad. Más aún una ciudad como la que tenemos nosotros, que es una ciudad país de más de 10 millones de personas, con muchas diferencias, con muchas carencias, con cosas que hay que ajustar y manejar de mejor forma. La idea y la propuesta que hemos hecho nosotros al Congreso fue tener una alcaldía mayor y 5 alcaldes que respondan a 5 unidades territoriales, que son justamente las 5 mancomunidades que hoy se tienen. Esto hay que seguirlo trabajando, sin duda es como poner una semilla y hay que regar constantemente para que dé su fruto esto y espero que pueda darlo. Alguien me preguntaba si esto iba a operar dentro de este mandato de estos 4 años. Eso no es posible porque todos los alcaldes hemos sido elegidos por 4 años, pero queremos dejar esto como una suerte de legado para la próxima gestión y para que sea más manejable la ciudad. ¿Podría hacerse en este Congreso? Sí, podría trabajarse. ¿Ha encontrado usted eco? No mucho, te soy sincero, Enrique. Los he encontrado un poquito distraídos, diría yo, con otras cosas. Entonces, ahora que ha pasado un tanto la distracción, esperamos pues que las cosas se reencaminen, ¿no? Ahora que la novia le está haciendo caso al novio, ¿no? Como ha dicho el presidente del Congreso, nos imaginamos la ministra de la Mujer ha piteado al respecto, ¿no? Porque ha dicho que es una muestra de machismo, pero no sé pues qué dirían de la municipalidad, no vayan a decir que la amiga le hace caso de repente, ¿no? Por eso yo me abstengo de hacer alguna frase o tener algún comentario de esa naturaleza. Mejor. Pero bueno, el presidente del Congreso ha intentado ser gracioso, ¿no? De repente no le ha salido tan chistoso, pero ¿cómo observa usted esa relación entre el Congreso, el Ejecutivo? Porque evidentemente usted decía, los he encontrado distraídos. Bueno, parece ser que en medio de todo podría ir caminando esta relación tan importante al final para Creo que hay un peruana. intento bilateral de recomponer situaciones, lo cual es bueno para el país y hay que siempre mirar con esa perspectiva de ir hacia adelante, de hacer las cosas para mejorar lo que es el Estado peruano. No nos podemos dar el lujo de estar en situaciones de esta naturaleza, creo, entre los poderes del Estado, para poder avanzar, sobre todo en una situación tan compleja como es esta pandemia, ¿no? Ahora, de todas maneras, las palabras del presidente del Congreso, y lo hablábamos la vez pasada con el tema de los toros, digamos, ¿no? Son de otros tiempos, ¿no?
vamos teniendo otros lenguajes Sí. en esta época. Por ¿No? eso que Sería la importante, ¿no?, que el presidente del Parlamento es lo tome en verdad, cuenta, ¿no? y ser un poco más cuidadoso. Por eso es que la ministra de la Mujer, como dijiste tú, ha piteado, y creo que con alguna razón también. Entonces, hay que ser más sensibles en ese sentido, ¿no? Bien, bueno, ojalá esta alcaldía mayores, Sí, ¿no?, ese es el término, pueda ser una realidad, porque evidentemente situaciones incluso como la que estamos viviendo ahora, ¿no?, la de la pandemia, ha puesto en evidencia, ¿no?, las limitaciones también para poder organizar, ¿no?, una megalópolis en circunstancias como estas. Y bueno, hoy estuvo usted de todas maneras con el alcalde Forsyth. Sí. Usted hace algunos días en un programa de un colega amigo de la competencia señaló que, bueno, que no era pues dable que un alcalde renuncie, como al parecer va a tener que hacer el señor Forsyth si quiere ser candidato. ¿Cómo leer esa situación? El señor Forsyth parece bien parado en las encuestas, pero efectivamente usted planteó un dilema, digamos, lógico, ¿no? De decir, oye, si te eligieron para tal periodo, pues deberías cumplirlo. Ahora, le digo por ahí que amigos Forsyth dijeron que usted de repente estaba faltando la neutralidad con un comentario como No, en absoluto, porque me preguntaron por mi caso, me dijeron si yo iba a postular, yo dije que no, y que esto lo he venido anunciando hace mucho tiempo atrás, porque es parte de un compromiso, es parte de la ética que uno tiene que tener. Si a uno lo eligen para un periodo de 4 años, no puede a la mitad del camino dejar a sus electores, como dije yo, tirados y saltar a otra cosa, ¿no? Distinto sería si se estuviese al final del mandato, y estando al final del mandato, potencialmente ir a una candidatura o cosas distintas. Pero hoy no me parece que eso sea algo que sea lo más lógico, coherente, ético, y entonces por ahí hacen las comparaciones y dicen, el que va a postular es el alcalde tal y por eso usted se está refiriendo al alcalde tal. Yo me refiero en abstracto al caso. Si, como dicen algunos, al que le cae el guante, que se lo chante, ¿no es cierto? Y probablemente a él le puede haber caído esto. No me refería exactamente a él, sino a una situación lógica, coherente y ética además. Muy bien, vamos a ir a una pausa, regresamos con el alcalde de Lima porque vamos a ver este tema de las restricciones para los adultos mayores se han convertido, como lo dijo el presidente Martín Vizcarra hoy, en recomendaciones después de un piteo también bastante fuerte, hablando de piteos, y vamos a tratar pues de ver cómo va avanzando u ojalá retrocediendo la pandemia en la capital. Volvemos. Alcalde Jorge Muñoz, por supuesto, siempre lo repetimos cada vez que conversamos, la pandemia es distinta, ¿no? En todo el país, tiene focos preocupantes, pero por algo, ¿no? Y como se dice, el Perú no es Lima, pero la mayor parte de la pandemia se concentra por obvias razones en Lima. Y la conducta del virus pues en la ciudad va a ir definiendo, va a ir marcando el paso sin duda de todas las medidas que el gobierno va tomando. ¿Cómo avanza esto? Lo último que hemos sabido para iniciar esta parte es el tema precisamente de los adultos mayores. Se generó toda una suerte de debate en realidad interesante, ¿no? Democrático, con cierto tinte filosófico, ¿no? Incluso en el sentido de decir, oiga, sí, por supuesto que se tiene que cuidar al adulto mayor, pero está en todo el derecho de decidir si es que quiere o no quiere salir, porque en fin, se han hablado pues de los temas conexos, las depresiones, los encierros prolongados, la salud mental y demás. Al final el presidente Martín Vizcarra ha retrocedido, hay que decirlo, ha dicho, bueno, estas son recomendaciones. Claro. ¿Cómo observaba usted esa parte del debate? Mira, me parece interesante, el debate enriquece, el diálogo enriquece. Hay 2 ejemplos que esta semana se tocaron. El caso de Carlos Neuhaus, que le escribió una carta en Perú 21, que él decía, yo tengo 69 años y fíjense cómo estoy activo. No los aparenta, efectivamente. No los aparenta. Habló de los 2 candidatos a la presidencia americanos que son septagenarios. Exacto. En fin, se habló en el segundo caso de Oblitas también, que también tiene 69 años. No. Entonces, y recordemos, perdón, que Neuhaus está inscrito en el PPC, ¿no? Por si acaso, o sea, como diciendo, yo puedo entrar al ruedo también. Claro, eso es verdad.
Pero interesante porque en este debate se comienza a poner sobre la mesa que hoy en día personas de 65 años pueden estar con una vitalidad Plenamente mayor productivos, exactamente, y eso claro. es un tema que nos tiene que tocar, inclusive a todos, es decir, el cuidado. El cuidado lo tiene que tener el de 65, lo tiene que tener Por el de supuesto. 50, el de 40 y así. Entonces, me parece bien que hoy día se haya sugerido entonces que haya un mejor cuidado para los de 65, pero que no se prohíba, que no se restrinja. Mira lo que pasó en el municipio de La Punta hace unos días, restricciones para que ingresen o que salgan del distrito menores y estos mayores. Eso ya es también una cosa pues excesiva, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que ser responsables, hay que buscar siempre usar, digamos, la mascarilla, la distancia social, lavado de manos, no estar en zonas de carga viral. Y eso lo puede hacer tranquilamente una persona adulta y adulta mayor, ¿no? Hay que ser cuidadosos. Sin tener que privarse de poder tomar un poco de aire fresco, que es tan importante. Mira, ¿no? en la En todas Comisión las de etapas. Reactivación de la Economía, alguien que ha sido muy enfático en ese sentido ha sido Miguel B. Alvear también. Y hace unos días atrás escuchábamos también que había una acción de amparo planteada por un prestigioso Por Enrique abogado. García, ¿sí? Y entonces este debate creo que nos va llevando a enriquecer cosas y situaciones y tenemos que tener algunos cuidados sin duda en todo orden de cosas, ¿no? Háblenos de la Comisión de Reactivación Económica, usted está ahí también. Así es. ¿Cómo es observa verdad. entonces? Porque claro, la famosa fase 4, vuelvo a insistir, ¿no? Lo que pasa en Lima tiene por supuesto un efecto muy grande en la economía nacional. ¿Cómo observa ese avance? Hoy salieron, más adelante vamos a tener otra conversación con un invitado sobre el tema, pero hoy salieron las cifras de CEPAL, el crecimiento del Perú va a ser el peor, exceptuando el de la tragedia venezolana. Estamos hablando de menos 13 puntos del PBI. ¿Cómo observa usted ese desarrollo? Mira, esta es una comisión consultiva, es una comisión que da ideas que después son trasladadas al Ejecutivo y el Ejecutivo termina tomando algunas de estas ideas y no tomando algunas otras, hay que decirlo así. Pero siempre es bueno porque se ponen las cosas sobre la mesa. Es una comisión que está preocupada por algunas cosas que todavía no se han reactivado. Se ha mencionado, por ejemplo, el caso de los aforos de los restaurantes que han subido, pero que deberían de tener algún tipo de mejor posibilidad. Preocupa mucho el tema de los domingos, Enrique, porque no ha habido una evidencia muy clara de si estas mejoras tienen que hacer directamente con los domingos. Las mejoras que están habiendo de menos contagios, menos muertes, etcétera. El gobierno ha defendido, Ha defendido eso. pero es cierto que no se han presentado, digamos, números. Nosotros hemos pedido evidencia, se nos han dado algunos cuadros, pero todavía creo que ahí hay una tarea pendiente. Y hay que ver y hay que estar trabajando para lo que son temas de reactivación. Y fíjate una cosa que nos permite estar en esta comisión, nos permite estar muy atentos. Hace unos días atrás, en alguna de las sesiones, se hablaba de las salas de juego, de los casinos, y se nos decía que no iban a salir, no iban a partir todavía las salas de juego porque no estaban preparadas y que podían ser focos de contagio. Eso fue un día viernes. Un día lunes siguiente salió un protocolo para las salas de juego. Entonces, a veces decimos, cuidado, tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos con las cosas que se están planteando porque hay cosas que se hacen sin tener la coherencia suficiente. Eso, lo bueno es que se toman las medidas correctivas del caso y hay distintas visiones, ¿no? Está las personas que representan a lo que son los medios de comunicación, radio, televisión, están las personas que representan a quienes están en el tema de los trabajadores, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, donde sí creo que ha habido y es una crítica que estamos haciendo nosotros, una falta de consistencia es en la gente del MINSA, que también son parte de esa comisión. Ellos deberían de tener un rol mucho más activo todavía. ¿Por qué? Porque la evidencia que maneja el MINSA debe ser la base para la toma de decisiones. Por supuesto, ¿no? Y ellos son al final el que le van a poner cheque a todo, así que en realidad pues tendría que ser así. Alcalde, para finalizar, su comentario sobre la situación del transporte ahora mismo, ¿no? El Congreso parece que ha retrocedido con este tema de prolongar la licencia de las combis, ¿no? Había pues ya especialistas que decían, oye, pero si ya le entregaste a ATU
este tema, pues entrégale a ATU precisamente para que pueda armar un plan con coherencia. Y usted mismo, pues como municipalidad, le entregaron también a ATU buena parte también pues, de esas facultades. ¿Cómo ve este debate? Mira, nosotros entregamos todas las facultades ya el 14 de septiembre, ¿no? Este ha sido un proceso que se ha ido dando. ATU tenía casi el 90% ya de las facultades entregadas con anticipación. Y en el camino salen estos dos proyectos de ley que eran proyectos de ley que iban a afectar severamente una visión de tener un sistema integrado de transporte. Porque tú no puedes, pues, darle una autorización a todas las movilidades de transporte por 10 años más. Eso afecta los planes. Hoy en día la ATU tiene las facultades de poder dar algunas prórrogas, de poder hacer algunas otras cosas. Entonces, esas normas no eran necesarias. Como dije yo hace unos días atrás, eran normas que podían ser interesantes para una tribuna, para ganar un aplauso, pero no para la ciudadanía. Y entonces tenemos que pensar en la ciudadanía y en lo que se debe hacer, es decir, tener finalmente un sistema integrado de transporte y manejado obviamente por una sola cabeza, como es la ATU, que ahora tiene la responsabilidad de Lima y el Callao, con una sola visión. Y la ventaja de tener el teléfono directo con el Ejecutivo, ¿no? Así es. Que siempre sirve sobre eso todo es para situaciones ¿no? como esta. Importantísimo. Y ahora lo que nos toca a todos nosotros es fortalecer esta institución, no cortarle las posibilidades de desarrollar cosas positivas para las personas. Bien. Jorge Muñoz, alcalde de Lima. Ojalá sea alcalde mayor, entonces, antes de terminar esa administración. Ojalá el Congreso escuche. Como te digo, tiene que escuchar el Congreso, pero no va a ser para nosotros, lo vamos a dejar como un legado. Pero sería, exacto, sería por lo menos importante impulsar esto y dejarlo a la hora ya de partir. Gracias. Muchas gracias también. Alcalde de Lima, por acompañarnos. Vamos, ya estamos con el Mercuba. Después de la pausa vamos a conversar con él de todo este tema económico preocupante del cual les estaba comentando. Volvemos. Lo comentaba con el alcalde Jorge Muñoz, me impresionó el informe de la CEPAL sobre la situación económica de la región que ubica al Perú, además, en pronóstico siempre, por supuesto, con el mayor decrecimiento, exceptuando Venezuela. Lo de Venezuela va más allá de una tragedia. La situación, además, con el retroceso del petróleo está apuntando a un decrecimiento de 26%. Imagínense ustedes, Venezuela ya con el castigo que llevaba 26% menos del PBI para este año, pero en el caso del Perú sigue en la tabla con menos 13%. Estamos peor que nuestros socios de la Alianza del Pacífico, por supuesto, para empezar, y esto preocupa. Estamos con el economista, socio director de Macroconsult, además integrante del directorio del Banco Central de Reserva, que ha jugado esta institución un rol clave, ¿no?, en las políticas de los últimos meses. El Mercuba, gracias por estar con nosotros esta noche. Hola, buenas noches, un gusto. Los pronósticos se van solidificando en torno a esta caída estrepitosa del PBI. ¿Cuál es su evaluación al respecto? Sí, es un año muy desigual, ¿no? Porque el grueso de la caída del año, de ese 13% mencionado por CEPAL o por el FMI o los privados, está contenido en el segundo trimestre, donde ya hemos caído 30%, justamente por la cuarentena y por, digamos, el confinamiento obligatorio a las compañías, ¿no? Pero eso ya es pasado, en verdad. Si uno ve las cifras, por ejemplo, ya oficiales de julio, hemos caído apenas 11.7 en julio, y seguramente en agosto, septiembre, la cifra va a estar más pegada al 10, ¿no? Y ya, como estamos en octubre ya debería ser el primer mes del año con cifras de un solo dígito de caída, ¿no? Entonces, claro, el 3 es el promedio del año, pero esconde, como digo, esa fuerte irregularidad dentro del año, ¿no? Claro, ahora, pero si tenemos que hacer una rápida explicación de por qué nos estaría yendo en este promedio final del año, como usted señala, nos estaría yendo peor, por ejemplo, que nuestros socios de la Alianza del Pacífico, ¿dónde recibiría sobre todo esta explicación? La explicación es una sola. La decisión tomada el 15 de marzo por el gobierno de cerrar la economía de manera tan agresiva
mucho más agresiva que cualquier otro país del mundo, ¿no? Haber dicho que la economía cierra en un 50% en abril y las fases tan largas de abril por el tema de salud pública, que salió muy mal todo en ese trimestre, hizo que recién ahora, por ejemplo, en octubre, recién han comenzado la fase 3.5 y en julio, a mediados de julio, recién la fase 3. Entonces, tanto la decisión de cerrar la actividad económica como la longitud de la duración de la misma es la explicación de por qué estamos cayendo este año en 13%. No tiene que ver con algo intrínseco que el Perú haya hecho mal, una debilidad estructural, un tema internacional. Básicamente todos los países hemos sufrido la misma caída de las materias primas, hemos sufrido todos el turismo, ¿no es cierto? Pero la diferencia está que Perú cerró mucho más la economía que otros países. ¿Qué sectores pudieron mantenerse abiertos o relativamente abiertos que sí se haya visto en otros países, por ejemplo, esa relativización de cerrar la economía? En otros países lo que se hizo fue prohibir algunas actividades. Por ejemplo, en España se dijo, bueno, vas a prohibir los estadios, los cines, los restaurantes. Pero fue al revés, todo está prohibido menos alimentación, menos transporte, menos farmacia. O sea, fue toda una prohibición general con excepciones. En cambio, los países del resto del mundo pararon al revés, ¿no? Tú no, tú no, tú no. Esa diferencia es crucial al final, ¿no? Bien. Ahora, a ver, ahora preocupa el tema de pensiones. En el Congreso sigue discutiéndose la AFP. Hoy el presidente del Congreso le ha pedido al gobierno que mande pues otro proyecto en torno a la ONP. El presidente Vizcarra pues ha reiterado que esto finalmente, este supuesto retiro adelantado de fondos de la ONP, que ya sabemos pues cuál es la naturaleza de fondo solidario, que no es una cuenta personal como el de la AFP, inevitablemente pues va a salir por supuesto de las arcas públicas. ¿Cómo interpreta usted el momento de este debate en torno a las pensiones, tanto por el lado de AFP como la ONP? Desde el Congreso, A ver, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Con el tema de la ONP, en verdad se pide que el gobierno regale un dinero a ciertos aportantes del sistema. Eso es una cosa que nadie entiende más fuera de Perú. En ningún régimen de reparto se le pide que devuelvas a ese aportante. Justamente es un régimen solidario donde aportas en tu edad laboral y después recibes ese pago en el futuro. Es una transferencia intergeneracional. No te pueden devolver algo que no es tuyo, en verdad. Ya lo perdiste el día que aportaste, ¿no? Es una apuesta que hiciste para que después tú te recibas una pensión. No es una cuenta única, no es identificable, no te pertenece, no eres el titular de ese fondo, ¿no? Ese fondo ya se gastó, digamos. Ese dinero todos los meses, gran parte de los aportes se gastan en pagar las pensiones de la gente que está justamente en esa situación, ¿no? Eso es no entender el ADN del tema de un sistema de reparto, ¿no? Porque efectivamente esa norma es abiertamente inconstitucional y seguramente el TC va a fallar en contra de la misma, con toda la razón además, porque el Congreso está prohibido de manejar el gasto público, está prohibido de manejar la política fiscal. Y en este caso está diciendo que pagues a un grupo de personas un dinero que no les pertenece, ¿no? Eso es abiertamente ilegal. Bien. Esto por un lado, ¿no? El lado del sistema privado AFP. es distinto, ¿no? Ahí sí son fondos, digamos, individuales y la idea es una segunda ola de retiros. Ahí una ola de retiros ahí también ya es innecesaria a estas alturas de partido, porque estamos en octubre, el empleo ya comenzaba a mejorar, no puedes repartir el dinero de la jubilación, ya lo hiciste ya de manera muy fuerte hace 3 meses, a costa de las pensiones. Las pensiones van a ser muy bajas para esos pensionistas. A manera de ejemplo, hoy día en el Perú, mayores de 65 años trabaja 50%. O sea, realmente no se pueden jubilar porque no aportaron una buena jubilación. La mitad de los peruanos mayores de 65 sigue trabajando. Y esa prohibición que ha habido de los 65 años es para que estén en la calle, pero no para que trabajen. Han seguido trabajando. La prohibición era ir a la calle, pero no estaba prohibida trabajar porque era realmente suicida, digamos, para ellos, ¿no? Como digo, 50% de los peruanos todavía trabajan pasado, ¿no? Así es, entonces es una vana ilusión cuando se habla precisamente de la situación de los adultos mayores y esa precariedad nos lo demuestra. Mañana se aprueba la ley de reprogramación de deudas que fue visto pues como una concesión de ambas partes, ¿no? Del Congreso, del Ejecutivo, y que en todo caso pues salvó lo que hubiera sido el proyecto original, pues que tenía así muchos problemas con respecto a imposición, ¿no? De topes de tasas y demás.
pero uno se pregunta si aún así esa ley era necesaria. Estaba leyendo que antes, precisamente por disposiciones de las SBS, ya se habían reprogramado aproximadamente 9 millones de créditos. Sí, en verdad ya había una reprogramación voluntaria y se venía pagando, salvo un grupo que realmente tiene problemas de pago. Ha sido pensado para este segundo grupo, ¿no? Una garantía estatal que seguramente va a haber mucha gente que se va a infiltrar en esa buena norma, pero bueno, era mejor que la norma del Congreso. O sea, en verdad esta norma hay que entenderla no en términos absolutos, sino la alternativa que plantea el Congreso era realmente muy dañina y esta es superior, ¿no? Esa es la métrica. Igual me extraña que el presidente del Congreso haya dicho que el Ejecutivo proponga algo distinto para la ONP. Ya la propuso, ¿no? El Ejecutivo ha puesto en la mesa reconocer al aportante de la ONP si aporta 10 años la mitad de la pensión. Esto es algo novedoso, no era así hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco tú aportabas menos de 20 años y tenías 0 pensión. Ahora es un avance. Entonces, esa propuesta que pide el Congreso ya está puesta en la mesa, ¿no? Ya existe. Pero en realidad lo que ha hecho el presidente del Congreso es de todas maneras queremos que la población acceda a parte de esos fondos. Usted ya ha explicado cuál es la naturaleza de esos fondos, así que no sé a qué va la insistencia, ¿no? Es una competencia populista, porque el Ejecutivo, por otro lado, también va a entregar un bono ahora en octubre, también sin mucha explicación, ¿no? Porque el bono que se entregó en abril y mayo era un bono para justamente guardar la cuarentena y por el tema de salud pública. En cambio, el bono de ahora, tan universal, como que ya es un poco innecesario, ¿no? Yo estoy a favor de un bono, digamos, bien focalizado en la gente que ha perdido el empleo, en los obesos, o en los mayores de 65 por último, pero no como se va a entregar ahora. Es un concurso lamentablemente de populismo entre ambas autoridades, ¿no? Ahora, porque además, digamos, hay cierto temor, volviendo a este informe de CEPAL, a mí me llamaba la atención, claro, datos que ya están ahí, pero que de todas maneras te recuerdan las precariedades del Perú. Se hablaba pues de que como el promedio de la presión y de la recaudación tributaria pues en el continente es de 23%, ¿no? Y CEPAL decía, bueno, y esto está lejos pues de los países de la OCDE que están por encima pues del 35 o 36%, y uno regresa a la presión tributaria del Perú que es 14%, ¿no? Con decimitas más, decimitas menos, por supuesto, hay ahí todo un debate porque los formales dicen a mí me ajustan, al informal no, y el MEF acaba de decir hace pocos días que en realidad no tendrías que inventarte nuevas tasas impositivas para subir unos 5 puntos de recaudación tributaria, pero aún así no lo subimos hace años. Evidentemente la informalidad se desnuda en toda su complejidad en una situación como esta, y uno se pregunta qué va a pasar para detener, digamos, en todo caso, una posible caída de la recaudación, incluso cuando ya era relativamente baja, como digo. Claro, la caída, la explicación es la misma, ¿no? El fruto de la recesión del sector formal, vemos que hay menores utilidades, menor impuesto a la renta, menor IGB, ¿no es cierto? Porque hay menor PBI. El IGB es un impuesto al PBI básicamente, de valor agregado. Por lo tanto, pero es transitorio, ¿eh? Como digo, ya a partir de octubre las cosas comienzan a mejorar muy rápidamente. Este bono que a mi juicio es muy populista, pero en la práctica es muy reactivador, porque vas a poner en la mesa cerca del 1% del producto ahora en octubre, más este feriado que ya no es feriado, es laborable. Esto va a ayudar aritméticamente a mover la aguja del mes de octubre. Entonces, a partir de octubre vamos a tener el primer mes de un solo dígito de caída y seguramente el próximo año vamos a ver cada caída cada vez menores, ¿no? Y Perú comenzará a rebotar fuertemente a partir del 15 de marzo, ¿no? Cuando comparemos las cifras. Por lo tanto, es transitorio. Hay que pensar más bien en medidas de largo plazo que aumenten la recaudación para siempre, ¿no es cierto?, para poder tener efectivamente una mejor salud, mejor educación de manera permanente. Ese es el gran reto de Perú, del próximo gobierno, básicamente, ¿no? Exactamente, y con eso quería terminar, pero antes de ello yo le quería preguntar, entonces, usted debe ser escéptico con esta evaluación que está haciendo el Ejecutivo para un segundo subsidio de la planilla de quienes ganan hasta 1.500 soles. ¿No sería en este caso estrictamente necesario debido a lo que vamos a observar pareciera ser una recuperación relativa? Sí, no. El empleo formal, que cayó fuertemente por ley, cayó porque estaba prohibido trabajar, ¿no es cierto?, y prohibido comprar. Entonces, eso ya no es así hoy día. Hoy día el empleo formal ha caído, pero mucho menos de lo que se pensaba, y más bien se acomodaba en caídas salariales del mundo informal. Entonces, yo creo que es un bono que hay que verlo bien, ¿no? Y si es transitorio, si es muy acotado, va a tener efectos marginales, ¿no? El empleo formal ha caído en menor medida de lo que se pensaba, seguramente por medidas
como la de Reactiva Perú, ¿no? Que evidentemente pues se puso liquidez en las, No, en sin las, duda, en las mira, empresas. la política monetaria ha sido crucial, crucial. Si no, no estaríamos hablando de una caída de 13%, sino mucho más pegada al 20%. Ha sido crucial la política monetaria para no justamente romper la cadena de pagos y minimizar la decisión de cerrar la economía tomada a mediados de marzo, ¿no? ¿Ha llegado la política monetaria a su límite? Se lo pregunto sobre el comentario que usted acaba de hacer de las medidas que se van a tener que tomar hacia adelante y que deberían ser parte de la campaña electoral del 2021. No, porque el mismo Banco Central los días en la noche ha denunciado que está dispuesto a seguir estimulando la economía cuando sea necesario mientras la inflación sea baja, ¿no? Entonces eso está bien. Pero en verdad el rol ahora, donde la pelota está ahora en la cancha, en verdad el MEF, para que la política fiscal sea expansiva, ¿no? Y sobre todo la inversión pública. Ahí está hoy día el quid del asunto. Nos lo explica después de la pausa. Volvemos con el Mercuba. En estos minutitos que nos quedan, el Mercuba nos iba a explicar cómo la pelota está en la cancha del MEF, en las políticas fiscales del MEF, luego pues de que el BCR pues ha cumplido pues una labor importante también. Pero antes de eso le quería preguntar, es importante, hoy la Comisión de Defensa del Consumidor ha aprobado el predictamen que pondría tope a la tasa de interés. Entre otras cosas, también este proyecto de ley, digamos, eliminaba membresías en tarjetas de crédito y demás, pero sobre todo lo que ha generado la alarma en el BCR y la SBS es el posible tope pues, de tasas de interés. Su opinión, por favor. Bueno, este tipo de medidas se aplican en algunos países del mundo y en todos ellos lo que ha hecho es un parteaguas entre el mundo formal que accede a crédito, como digo, formal, supervisado por las autoridades, y el crédito informal, que no está regulado y que tiene pues todas las desventajas de ser como tal, ¿no? Y con métodos de cobro poco, no santos, digamos, ¿no? Lo que hace una norma de este tipo potencialmente va a generar también ese efecto, es decir, gente que se va a financiar en el mundo informal con tasas de agio, sin supervisión, y un mundo formal con tasas algo más bajas, ¿no? Sería bastante irresponsable. Claro, ¿no? Es un efecto positivo, ¿no? Bien. ¿Qué le queda por hacer al MEF? Bueno, ya lo está haciendo, en verdad. Ha sido una caída fuerte de la inversión pública hasta el mes de septiembre y se espera ya que, digamos, ha sido una sumergida, pues, más fuerte que la sumergida de la inversión privada, pero ya está saliendo a flote. Las cifras de octubre ya deberían ser pues, las primeras cifras positivas del año después de la caída de marzo, ¿no? Entonces, de acá al cambio de gobierno hasta agosto del próximo año, se esperan cifras muy positivas de la inversión pública que va a ayudar a jalar la economía. Eso es algo muy bueno. Ahora, sería mucho mejor aún si se logra reanimar la inversión privada, porque como sabemos es 5 veces más grande. Entonces, por más que el MEF haga mejor esfuerzo y gaste en Arranca Perú, en muro de contención, en veredas, no se equipara a una inversión potente de los privados, que la única manera que, digamos, que todo el PBI se alinee es justamente jalando esa parte. Y es posible hacerlo, sí, pero también va a depender de la campaña política, ¿no? De los mensajes, los discursos y finalmente quién gane. Eso va a ser crucial de ahora, ¿no? En este minuto que nos queda, ¿cuáles son las 2 o 3 propuestas que según el Mercuba el electorado debería escuchar con mucha atención durante esta campaña que comienza? Hay que reconstruir el Estado. El Estado ha mostrado una precariedad máxima en el frente sanitario, en el frente educativo y en el frente de los bonos. Ni siquiera hemos sido capaces de entregar el bono a la gente que lo necesita. Entonces, claramente el Estado ha sido degradando desde hace 20 años y hay que mejorarlo. Eso es crucial en toda la parte de servicios públicos al ciudadano. Yo creo que con eso me quedo. Eso es tarea ya es titánica, ¿no? Si hay candidato que propone realmente eso, ese es el que por ahí está el camino, ¿no? Ahora estamos hablando pues de una reforma del Estado en realidad. Sí, que toma 20 años, pero hay que comenzarle en un año cualquiera, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Elmer Cuba, por venir a compartir estas impresiones importantes. Ojalá, si bien en octubre no hay milagros, ojalá comience pues una recuperación relativa de la economía de manera pues mucho más tajante. Gracias. Gracias por estar. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes también por seguir en nuestra sintonía. Nos reencontramos mañana con más Cara a Cara, pero sigan ustedes con Cuerpo Médico, que tiene pues una interesante edición el día de hoy. Nos vemos mañana. Chao.